Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Primero que nada, me gustaría dar una pequeña disculpa por tener un atraso de casi medio mes. Y esto fue debido a una pequeña complicación que tuve en el oído. Nada grave, nada problemático, pero sí unas ciertas prohibiciones de cuidado y un tratamiento específico, por lo cual no podía darme el lujo de estar grabando, editando y hacer otras cuantas peripecias en las cuales me aboco cada vez que grabo un capítulo del podcast. Bien, tomando en cuenta esto, podemos comenzar. Hoy me voy a remitir específicamente a un libro para tomar esto que quiero comentar. El libro se titula Lo oculto, verdad indómita, Freud, Istvan Holoj y otros, escrito por Gloria Lev y publicado este mismo año, 2021. Si alguno de ustedes lo quiere conseguir, pueden ponerse en contacto con la editorial psicoanalítica de la letra, EPL, la cual se encuentra en Ciudad de México. Sin embargo, amablemente te lo envían a cualquier parte del país. Me voy a centrar específicamente en una respuesta que da Freud en una carta y que afortunadamente Gloria Lev recobra y lo pone en la segunda parte de su libro, parte que está titulada como Istvan Holoj en las tierras inciertas de la locura. Dentro de ese segundo apartado, en el capítulo 2, hay uno que se llama Una música sin melodía. Hay transferencia psicótica. De este capítulo en particular voy a tomar los datos que quiero comentar. Istvan Holoj había publicado Mi despedida de la Casa Amarilla y justamente ese escrito concluye con un elogio a Freud que dice así: Freud había dado el primer paso decisivo para la liberación de los locos. Había mostrado que el enfermo mental no era insensato, había descubierto otro universo psíquico en el que el loco se volvía comprensible. Ese otro universo psíquico era el inconsciente. El inconsciente no había nacido de la teoría, sino de la práctica. Había sido el resultado tangible del psicoanálisis que Freud había descubierto curando a los enfermos. La parte curiosa es que, a pesar del elogio, bien, que está en este escrito de Mi despedida de la Casa Amarilla, al terminar estas memorias, en 1927, se apresuró a enviarle un ejemplar a Freud. Esto con la finalidad de compartir la experiencia que había tenido con la locura y compartir evidentemente lo decisivo que era el aporte freudiano para él, para Istvan Holoj. Istvan tenía una cierta inclinación a pensar de que Freud lo recibiría con entusiasmo. Cabe destacar que Mi despedida a la Casa Amarilla fue publicado en 1928 en alemán con el título Tras el muro amarillo, la liberación de los locos. Doy la traducción puesto que, como hemos escuchado en otros podcasts, mi alemán es muy malo. Un dato importante que Gloria Lev nos comparte es que Freud solía contestar rápidamente a sus corresponsales. Sin embargo, en esta ocasión, Freud tomó su tiempo. Dice Gloria que no era por falta de interés, mucho menos por falta de aprecio al autor. El asunto era que el elogio a Freud iba acompañado de un cuestionamiento implícito. Istvan Holoj dejaba leer en cada una de las páginas de su escrito su compromiso con los psicóticos, su certeza de que el psicoanálisis había abierto un camino inédito para dar lugar a la locura. Casi hubiera podido tomar prestado el título del artículo de Jean Lelouch, dice Gloria, que escribiera 60 años más tarde, para dedicar el ejemplar destinado a Freud, titulado ¿Está usted al corriente, querido doctor? Hay transferencia psicótica. Sin mucho preámbulo, paso a leer la carta que escribe Freud en octubre de 1928, en Viena, la cual le manda a Istvan Holoj. Querido doctor, después de haberme dado cuenta de que omití agradecerle su último libro, espero que no sea muy tarde para reparar esta omisión. Esta no proviene de una falta de interés por el contenido ni por el autor, de quien, por otro lado, aprecio su filantropía. Esta omisión fue más bien una consecuencia de las reflexiones que me ocuparon durante algún tiempo después de haber terminado la lectura del libro, lectura de carácter esencialmente subjetivo. Si bien aprecio infinitamente su tono cálido, su comprensión y su enfoque, me encontraba, sin embargo, en una suerte de oposición que no es fácil de comprender.
debí finalmente confesarme que la razón era que no amaba a esos enfermos. En efecto, me enojan, me irrito por sentirlos tan lejos de mí y de todo lo que es humano. Una intolerancia sorprendente que hace de mí más bien un pésimo psiquiatra. Con el paso del tiempo, ya no me considero un sujeto suficientemente interesante para el análisis, si bien me doy cuenta de que ese no es un argumento analíticamente válido. Sin embargo, es por eso que no pude ir más lejos en la explicación de esta detención. ¿Acaso me comprende mejor? ¿No estaré en vías de conducirme como los médicos de antaño con respecto a las histéricas? ¿Acaso mi actitud es la consecuencia de una postura más clara, en el sentido de que la expresión de mi hostilidad con respecto a eso es la primacía que doy al intelecto? ¿O qué es? Reciba a posteriori mis disculpas, mis agradecimientos y todos mis saludos. Su Freud. Interesante carta que le manda Freud a Istvan Holous, y el desnudamiento que tiene Freud en la carta es impresionante. Generalmente encontramos en Freud, en muchas ocasiones en sus textos, aclaraciones de que el psicoanálisis solo es aplicable a neuróticos. Y sin embargo, el trabajo de Istvan Holous, retratado en esas memorias, muestra más bien que el aporte freudiano es aplicable. Hay transferencia psicótica, y que Freud se desnude y diga, y vuelvo a repetir, en esta parte de la carta que dice: debí finalmente confesarme que la razón era que no amaba a esos enfermos. En efecto, me enojan. Me irrito por sentirlos tan lejos de mí y de todo lo que es humano. Una intolerancia sorprendente que hace de mí más bien un pésimo psiquiatra. Es interesante entonces cómo, a pesar de que después vendrían muchos analistas, incluso después de la muerte de Freud, que aplicarían el psicoanálisis a los locos, a pesar de eso, ya en su tiempo existió uno en particular llamado Istvan Holous, de la escuela húngara de psicoanálisis, que tuvo una experiencia con la locura muy, muy particular, y que al dejar testimonio de ello en sus memorias, Freud en la carta es sorprendido infraganti con la razón por la cual no toma el psicoanálisis para ser aplicado a la locura. Para concluir, nada más quiero tomar una parte de reflexión que hace Gloria Lev en este libro después de la carta. Dice: en 1906, en una de las reuniones de los miércoles, Freud había explicado por qué, de acuerdo con sus teorías, la paranoia era incurable por medio del psicoanálisis, una posición que se mantuvo intacta a lo largo de su vida y en la que el texto y la postura de Istvan Holous no lograron incidir. Según él, en la paranoia no había esa parte de la libido flotante de la que se servía el psicoanalista para el tratamiento de la neurosis. Debido a la regresión, el autoerotismo que se presentaba en la paranoia, esa libido no estaba disponible, y a falta de esa transferencia, el psicoanálisis no podía curar la paranoia. Así y todo, había algo que la explicación teórica eludía, y que 22 años más tarde, librándose a una lectura esencialmente subjetiva del testimonio de Holous, Freud se anima a revelar. Siente que se encuentra en una suerte de oposición a lo que ahí está planteado y da sus razones. No amo a esos enfermos. Me irrita sentirlos tan lejos de mí. Y se pregunta Gloria, ¿acaso no se puede leer ahí una confirmación categórica de que sí hay transferencia en la psicosis y cuál es su especificidad? Quizás se requería de un pronunciamiento de esa naturaleza para localizar de dónde venía aquella temprana e inamovible declaración de inexistencia de transferencia en la psicosis. Continúa Gloria diciendo: el testimonio de Holous y la confesión de Freud se articulan para definir de manera ejemplar el tipo de implicación que la transferencia psicótica reclama, una posición que se habría adelantado en unos cuantos años a la aventura del joven psiquiatra Jacques Lacan con Marguerite Encieux, que lo condujo a Freud. Y va concluyendo Gloria en ese apartado y dice: ahora podemos constatar que para Paul Federn e Istvan Holous, entre otros pioneros, el lazo entre transferencia psicótica y psicoanálisis fue mucho más estrecho de lo que habíamos pensado. Aún así, se requirió del movimiento inaugurado por Lacan con su abordaje psicoanalítico de la psicosis para producir una ruptura no solo en la forma de recibir a la psicosis, también las neurosis, ruptura que incidió en una redefinición de casi todos los conceptos freudianos, entre ellos en la de la concepción freudiana de la transferencia. Se trató nada menos que de una
redefinición del ejercicio analítico. Bueno, si gustan que en un capítulo posterior hablemos un poco más de quién era este personaje llamado Istvan Holús, háganmelo saber. Si hay dudas y comentarios, igual mandándome un mensaje privado al Facebook o Instagram de @undivertimentoserio o a mi correo personal suasua.carlos@yahoo.com. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.